Imagina, por un momento, una habitación al atardecer. Los últimos rayos de sol se filtran por la ventana, iluminando motas de polvo que danzan en el aire, lentas, sin prisa. En el silencio aparente, hay un eco. Es el eco de una mente. Escucha más de cerca, ¿lo oyes? No es un sonido del exterior. Es el zumbido constante de los pensamientos, la factura pendiente, la palabra que dolió, el miedo a lo que podría pasar mañana, el recuerdo de lo que no fue. Es el ruido del alma agotada. Hoy queremos contarte la historia de un hombre que llevaba este ruido dentro, como una ciudad atestada en su pecho. Se llamaba Elías. No es un personaje de las Escrituras, pero su caminar podría ser el tuyo o el mío. Es la historia de lo que ocurre, cuando la mente se llena de ruido, y de la respuesta sorprendente que encontró no en el clamor, sino en un susurro antiquísimo. Una respuesta que Jesús mismo dejó escrita en el corazón del Evangelio, y que un profeta, en su momento de mayor desesperación, escuchó en la cumbre de una montaña. Porque a veces, la necesidad más profunda no es encontrar una solución, sino recordar una presencia. Elías pasaba sus días en una oficina con vista a la ciudad. Su éxito se medía en cifras y su paz, en la ausencia temporal de problemas. Pero una noche, mirando ese mismo cielo teñido de naranja, sintió el peso del silencio, y le aterró. En ese vacío, todos los ruidos internos se amplificaron. El ruido de la culpa por lo descuidado, el murmullo de la ansiedad por el futuro, el estruendo sordo de una pregunta que se repetía, ¿esto es todo? Intentó acallarlo con más trabajo, con más distracciones, con más voces. Era como añadir más gente a una habitación ya repleta, esperando que el alboroto le diera paz. Y, como era de esperar, el cansancio lo venció. Un cansancio que no era del cuerpo, sino del alma. Es el mismo agotamiento del que Jesús hablaba cuando, viendo a las multitudes acosadas por sus propias vidas, extendió una invitación que resuena a través de los siglos: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Pero, ¿cómo se llega a ese descanso cuando la mente es un campo de batalla? Elías recordó entonces, vagamente, la historia del profeta Elías en la Biblia. Un hombre poderoso, que sin embargo huyó aterrado por una amenaza, se sentó bajo un enebro y deseó morir. Basta ya, Señor, dijo. Quítame la vida. 1 Reyes 19:4. ¿No es ese a veces el grito silencioso del corazón saturado? Basta ya. Dios no lo reprendió por su ruido interior. En cambio, le dio pan y agua, y lo hizo caminar. Caminar 40 días y noches hasta el monte Horeb, el monte de Dios. Allí, en la sagrada soledad, vino la lección. Un viento fuerte partió las rocas, pero Dios no estaba en el viento. Un terremoto sacudió la tierra, pero Dios no estaba en el terremoto. Un fuego consumió el aire, pero Dios no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. 1 Reyes 19:12. Un susurro. Y en ese susurro, estaba la voz de Dios. La paz no llegó con un milagro estridente, sino con una verdad dicha en voz baja. Nuestro Elías moderno lo entendió. El ruido en su mente era como ese viento, ese terremoto, ese fuego, imponente, pero vacío de la respuesta esencial. La respuesta estaba más allá del tumulto. Jesús practicó esto una y otra vez, ante la tempestad en el mar, durmiendo en la barca, confiado. Marcos 4, 38-39.
Antes de elegir a sus discípulos, pasó la noche en oración, en soledad, Lucas 6:12. Él nos enseñó que el primer paso para disipar el ruido no es hacer, sino ser. Ser en su presencia. Dios no compite con tu ruido. Él lo susurra. No grita sobre tus preocupaciones. Espera, paciente, en el silencio que tú tienes miedo de habitar. La búsqueda de Elías no terminó con una respuesta mágica a sus problemas. Terminó de rodillas, en el rincón de su habitación, no con una lista de peticiones, sino con una sola frase: Señor, aquí estoy. Aquí está mi ruido. Ayúdame a escuchar tu paz. Y en esa rendición, el ruido no desapareció por arte de magia. Pero perdió su trono. Dejó de ser el centro de la habitación. Porque en el centro, ahora, había un espacio. Un espacio silencioso, como aquel susurro en Horeb. Un espacio para la única voz que puede decir a las tormentas interiores: calla, enmudece. Este es el inicio del camino. El camino del ruido al susurro. De la habitación atestada al templo del corazón en paz. Porque el amor de Dios no es un grito de guerra contra tus batallas. Es la mano tendida en la quietud, invitándote a un descanso que el mundo no conoce. Que en este día, encuentres un momento para apartarte. Para escuchar. No al viento, no al terremoto, no al fuego de tus pensamientos. Sino al susurro apacible que te llama por nombre, y te dice: ven. Descansa. Tras aquel atardecer en que Elías reconoció el ruido que habitaba en él, algo cambió. No fue un cambio repentino, como el cesar de una tormenta, sino como la lenta llegada de la luz al amanecer. Había escuchado, en la historia de su nombre bíblico, aquel susurro apacible en Horeb. Pero ahora, en la crudeza del día a día, se enfrentaba a la parte más difícil: vivir como si ese susurro fuera más real que el clamor de sus problemas. Y es que una promesa que contradice la lógica, se da a ver porque a Elías, contador en una firma de la ciudad, le enseñaron que la seguridad era sinónimo de control. Planificar, prever, acumular. Su mente, entrenada en la lógica del balance, encontraba absurda la idea de no vivir dominado por la preocupación. Era como pedirle a un pájaro que no volara. La ansiedad era su motor. Hasta que, una tarde, revisando cifras interminables, un versículo que su abuela le hizo memorizar de niño surgió de la nada, con la fuerza de un golpe suave: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. La lógica de Elías se reveló. ¿Suplirá, sin mi hoja de cálculo detallada, sin mi plan de contingencia? Era una promesa que iba en contra de todo lo que le daba una sensación de dominio. Y entonces, como un maestro que usa la historia para iluminar el presente, su memoria lo llevó de vuelta al profeta en el desierto. No al monte Horeb, sino antes. A cuando Elías, el de la túnica de pelo, estaba escondido en el arroyo de Querit, huyendo de la ira de la reina Jezabel. Dios no lo envió a un almacén real. Le dijo: beberás del arroyo, y he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y así fue. Cuervos, aves impuras e incontrolables, le traían pan y carne cada mañana y cada tarde. Ahí estaba la primera contradicción. La provisión no llegó por los canales lógicos, ejércitos, graneros, mercados, sino por lo inesperado y lo impuro. La paz de Elías el profeta no dependía de que el reino estuviera en calma, estaba en guerra espiritual, sino de confiar en la fuente de la orden: yo he mandado.
Su sustento diario era un recordatorio físico de una promesa: tú no controlas esto, pero yo sí. Nuestro Elías moderno entendió que su arroyo de Kerit era su propia vida aparentemente seca. Y los cuervos podrían ser una llamada inesperada, una ayuda que despreciaba por orgullo, un momento de claridad en medio del caos. La fe no era creer que nunca le faltaría nada, era creer que, incluso en la falta, habría un modo de sustento que su lógica no podía prever. Jesús llevó esta verdad al extremo en el Sermón del Monte: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta, ¿no sois vosotros de mucho más valor que ellas? La pregunta es, ¿cuál es tu valor real? Si tu valor depende de tu saldo bancario, tu productividad o tu reputación, vivirás esclavo de la preocupación. Pero si tu valor está anclado en ser un hijo amado por el Padre, la ecuación cambia por completo. El mensaje que sacudió a Elías fue este: Dios no te promete un mundo sin problemas, te promete su presencia dentro del problema. La paz no es la ausencia de la tormenta, sino la evidencia de quien está en la barca contigo. Cuando Pedro caminó sobre las aguas, la tormenta no cesó hasta que ambos subieron a la barca. La paz fue caminar hacia Jesús, en medio del viento y las olas. Elías cerró su laptop. La pantalla, llena de números, seguía ahí. Los problemas, también. Pero algo había cedido dentro de él. Una rendición. No era pasividad. Era la decisión activa de cambiar el objeto de su confianza. Dejar de confiar en su capacidad para resolverlo todo, y empezar a confiar en el carácter de aquel que lo sostenía todo. Oró con una simpleza que lo sorprendió: Padre, hoy no te pido que quites estas cargas. Te pido que me recuerdes, en medio de ellas, que tú has mandado a los cuervos. Que mi valor está en ti. Ayúdame a creer en lo ilógico, que tu cuidado es más real que mi miedo. Esa es la promesa que contradice la lógica del mundo. No es un llamado a la irresponsabilidad, sino a una dependencia radical. Es cambiar la pregunta angustiosa de ¿cómo voy a solucionar esto?, por la pregunta confiada de ¿cómo me sostendrá mi Padre fiel en este proceso? Porque la verdadera paz no es un estado de circunstancias. Es el fruto de una confianza puesta en las manos que sostuvieron a Elías junto al arroyo, que vistieron los lirios, y que se extendieron para salvar a Pedro en el mar. Es la lógica del amor, que siempre vence a la lógica del miedo. Que en este día, encuentres tu arroyo y reconozcas a tus cuervos. Y que, contra toda lógica humana, puedas descansar. Existe un lugar al que el ruido de la mente no puede llegar. No es un refugio hecho de circunstancias favorables, ni un estado de ánimo elevado y perpetuo. Es una habitación interior, una cámara secreta del corazón, donde se toma la decisión más valiente y más humilde a la vez. Aquí, la fe deja de ser un sentimiento que viene y va con las olas, y se convierte en el ancla que se elige clavar en las profundidades, aun cuando la superficie esté deshecha. Debemos entender a la confianza como decisión interior. Y para comprenderlo, debemos acompañar a Elías a un lugar incómodo, la mañana siguiente. Después de la oración, después del destello de paz, el despertador sonó. Los problemas no se habían evaporado, estaban allí, esperándole en su bandeja de entrada, fríos e impersonales. La emoción de confianza de la noche anterior parecía lejana, como un sueño. Y es aquí, en este cruce de caminos, donde la enseñanza de Jesús deja de ser poesía y se convierte en arquitectura del alma. Elías preparaba su café, y la vieja ansiedad, familiar y tóxica,
quería apoderarse de sus pensamientos. Pero entonces recordó una escena que siempre le había parecido extraña. Jesús, en la barca con sus discípulos, dormía en la popa sobre un cabezal, mientras una feroz tempestad amenazaba con hundirlos. Los discípulos, expertos pescadores, hombres de acción, estaban aterrados. Lo despertaron gritando: «Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?». La pregunta revelaba su lógica: si estuvieras preocupado como nosotros, si sintieras nuestro miedo, harías algo. Pero Jesús no estaba confiando porque sintiera paz. Él era paz. Su descanso no era un estado emocional, sino una posición filial. Él había decidido, desde lo más profundo de su ser, descansar en la voluntad y el cuidado del Padre. Su sueño no era indiferencia, que era la declaración física de una confianza inquebrantable. Elías entendió. La confianza no es lo que sientes cuando todo va bien. Es lo que decides cuando todo va mal. Es el «aunque» del salmista: «Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo». Nota la secuencia: primero está el valle oscuro, la emoción de miedo sería lo lógico. Pero luego viene la decisión: «no temeré». Y el fundamento: «porque tú estarás». No, porque tú sacarás, sino, porque tú estarás. La presencia como promesa suficiente. Y aquí llega el mensaje disruptivo, el que desarma nuestro culto a la certeza: confiar en Dios no es tener un plan B divino. Es quemar los planes B. Es la decisión de Abraham, saliendo de Ur sin saber a dónde iba. Es la decisión de la viuda de Sarepta, dando su última harina y aceite al profeta Elías, cuando la lógica gritaba que debía guardarla para su hijo y para ella. Confiar es actuar como si la promesa fuera verdad, antes de que la evidencia se materialice. Es dar el primer paso sobre las aguas antes de que se solidifiquen. Para Elías, el contador, esa decisión se tradujo en un acto pequeño y monumental. En vez de abrir primero su correo electrónico, abrió su Biblia. No buscaba un versículo mágico. Estaba realizando un acto simbólico de prioridades. Estaba diciendo, con ese gesto silencioso: mi sustento no viene primero de ahí, viene de ti. Era plantar un estandarte en el territorio de su alma. La emoción de paz llegaría después, quizás más tarde, quizás en oleadas. Pero la decisión ya estaba tomada. Jesús habló de esto con una imagen imborrable: todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica, es como un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. La casa es tu vida interior. La roca no es un concepto, es la obediencia consciente a su palabra. La lluvia, los vientos y las corrientes vendrán, la preocupación, la crisis, la duda. La casa no está exenta de la tormenta. Lo que no puede ser arrebatado es el cimiento. La decisión interior de construir sobre él. Elías salió de su casa ese día con la misma lista de problemas. Pero llevaba dentro un secreto. Había movido el centro de gravedad de su alma. Ya no estaba en la volatilidad de sus circunstancias, sino en la firmeza de su elección. No confiaba porque Dios le hubiera dado todas las respuestas, confiaba porque conocía al que tiene las respuestas. Como Job, que en medio de la ruina total pudo declarar: «He aquí, aunque él me matare, en él esperaré». Esa es la confianza que ha dejado atrás la negociación. Esta es la gran liberación: tu paz no está cautiva de lo que sucede fuera. Está gobernada por lo que decides dentro. La fe no es un paraguas que te libra de la lluvia, que es la certeza de que, aunque te empapes,
no te ahogarás, porque la mano que sostuvo a Pedro también te sostiene a ti. Hoy, en el ruido o en la calma, tienes ante ti esa elección. Puedes decidir, en este mismo instante, dónde clavar el ancla de tu corazón. No en el frágil barro de los resultados, sino en la roca eterna de un carácter que nunca cambia. Que encuentres el valor de elegir descansar, no porque el mar esté en calma, sino porque quien lo gobierna está en tu barca. Existe un momento en el camino de la confianza donde la teoría choca con la pared de lo incontrolable. Puedes haber decidido clavar tu ancla en la roca, pero las olas siguen azotando el casco de tu barca con furia. Y entonces, un instinto más profundo que la razón emerge, el deseo de aferrarse, de sujetar el timón con fuerza blanquecina, de luchar por controlar cada giro de la tormenta. Este deseo, noble en su origen, puede convertirse en la fuente misma de nuestro tormento. Lo crucial es soltar el control en medio del caos. Y para vivirlo, debemos seguir a Elías hasta el borde de su propio abismo. La empresa donde trabajaba anunció una reestructuración. Rumores de despidos. Números en rojo. De pronto, todas sus decisiones de confianza se vieron amenazadas por una realidad que sus manos no podían moldear. Su mente, entrenada para calcular riesgos y crear planes, se enfrentaba a lo que más temía, el vacío de lo impredecible. El sufrimiento no venía solo de la posible pérdida, sino de la agonizante impotencia de no poder evitarla. En ese caos, una imagen bíblica comenzó a martillar su conciencia con la persistencia del agua sobre la roca. No era una imagen de victoria, sino de derrota. Jacob, junto al vado del río Jaboc, la noche antes de reencontrarse con su hermano Esaú, a quien había traicionado. El miedo lo estrangulaba. Esaú venía con 400 hombres. Jacob había calculado todo, dividió sus rebaños en regalos, envió a su familia por delante. Hizo todo lo que su control podía idear. Pero en la oscuridad, a solas, llegó lo incontrolable, un hombre, un ángel, la presencia de Dios, luchó con él hasta el alba. La lucha no era para que Jacob ganara. Era para que se agotara. Para que su fuerza, su astucia, su capacidad de controlar su destino a base de engaño y planificación, llegaran a su fin. Al amanecer, el hombre tocó el encaje de su muslo, y Jacob se dislocó. La herida era simbólica, era la rendición de su fuerza autosuficiente. Y entonces, desde esa posición de debilidad, aferrándose ya no a su plan, sino al propio adversario, Jacob gritó la oración más honesta de su vida: no te soltaré hasta que me bendigas. Ya no luchaba para vencer. Luchaba para ser sostenido. Soltó el control de su vida y se aferró a la fuente de la vida misma. Elías, en su oficina, sintió esa dislocación interior. Su muslo era su orgullo de solucionador, su identidad de proveedor seguro. Dios no estaba luchando contra él, sino contra su ídolo más arraigado, la ilusión del control. Y aquí Jesús nos entrega una de sus enseñanzas más radicales y visuales: el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Perder el control no es negligencia. Es un acto de transferencia de soberanía. Es reconocer que hay batallas, las batallas por la seguridad absoluta, por el futuro garantizado, por la ausencia de dolor, que no se ganan con la fuerza de nuestra voluntad, sino con la entrega de nuestra voluntad. El mensaje es claro y contundente: tu deseo de control es, en el fondo, un temor a que Dios no sea bueno. Crees que si sueltas las riendas, todo se desbaratará. La fe propone lo opuesto: solo cuando sueltas,
das espacio a que lo divino actúe de modos que tu mente limitada no podía concebir. Como cuando Jesús, ante la multitud hambrienta, no pidió a los discípulos que calcularan raciones. Tomó los 5 panes y los 2 peces, todo lo que había, lo insuficiente, dio gracias, y luego los partió. El milagro no ocurrió en las manos aferradas de los discípulos, sino en las manos abiertas y agradecidas del Maestro, que soltó el poco control humano que había para recibir la abundancia divina. Para Elías, soltar tuvo un rostro concreto. Redactó un correo que llevaba días posponiendo, aceptando una vulnerabilidad profesional. Luego, cerró los ojos y en silencio, con las manos abiertas sobre el teclado, repitió las palabras de Jesús en el huerto de Getsemaní, la máxima expresión de soltar en medio del caos: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Jesús no entregó con alegría fingida. Entregó con dolor real, pero con confianza más real aún. Reconoció el deseo humano: pase de mí, pero sometió ese deseo a una voluntad mayor y amorosa: como tú quieras. En ese momento, algo se quebró dentro de Elías. No fue resignación. Fue liberación. La tormenta en la empresa no había amainado, pero la tormenta dentro de su pecho comenzó a calmarse. Había soltado la necesidad de ganar una batalla que no le correspondía librar. Como el salmista que finalmente exclama: encomienda a Jehová tu camino, y confía en él, y él hará. Encomendar es el acto de soltar. Él hará es la promesa de que tus manos vacías están ahora listas para recibir lo que Él ha preparado. Aprender a soltar, entonces, no es rendirse a la derrota. Es rendirse a una victoria de orden superior. Es cambiar la pregunta de ¿cómo puedo controlar esto? Por ¿cómo puedo confiar en ti dentro de esto? Es la paradoja divina. La verdadera fortaleza nace en el punto de tu mayor rendición. Hoy, ante lo que no puedes controlar, una relación, un resultado, un diagnóstico, un futuro incierto, recuerda la dislocación de Jacob. A veces, Dios debe debilitar lo que te hace sentir fuerte para mostrarte que la única fuerza que perdura es la que se recibe de Él al aferrarse en la entrega. Suelta. No para caer al vacío, sino para caer en las manos que sostienen el universo. La decisión está tomada. El control, soltado. Pero en el silencio que sigue, cuando las manos están vacías y el futuro parece una página en blanco, una pregunta susurra con escepticismo: ¿y esto funciona de verdad, o es solo un bello pensamiento para momentos tranquilos? Es entonces cuando necesitamos voces que lleguen desde el otro lado del abismo. No voces de teólogos, sino de testigos. De hombres y mujeres que pisaron el agua turbia de lo imposible y encontraron, no un puente, sino un camino en la confianza misma. Porque hay historias que prueban que sí es posible. Y para caminar por él, Elías hizo algo sencillo. Dejó su casa y fue a visitar a su tía Clara, una mujer de fe antigua y manos nudosas. No fue en busca de consejo, sino de evidencia. Quería ver si la confianza que él intentaba cultivar en el suelo estéril de una oficina, había echado raíces en la tierra dura de una vida real. Clara no le habló de teología. Le mostró una caja de madera desgastada. Dentro, reliquias de una vida, una foto de su marido, joven, una carta de cuando él estuvo en la guerra, un grano de trigo seco. Y entonces, contó su historia. La historia de cómo, siendo joven, con 3 hijos y la noticia de que su esposo estaba desaparecido en combate, enfrentó el invierno más crudo de su vida. Recuerdo una noche, dijo, su voz como papel viejo,
en la que solo había harina para una galleta más. La lógica era repartirla. El miedo era un nudo en la garganta. Pero entonces, abrí la Biblia y leí lo que leí de niña: fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Me pareció una locura. ¿Qué prudencia me quedaba? Al día siguiente, la vecina, sin saber nada, tocó a mi puerta con una bolsa de harina. Sobró de la cosecha de mi hermano, dijo. No fue milagro de multiplicación. Fue milagro de sincronía. Dios no me envió un camión de provisiones. Me envió lo justo para el día, y la certeza de que él veía. Elías escuchó, y en la historia de Clara reconoció el eco de la viuda de Sarepta y del profeta que llevaba su nombre. Aquella mujer que, en medio de una sequía extrema, dio su última comida a un forastero porque él le dijo: no temas. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la tinaja de la harina no escaseará, ni el frasco de el aceite menguará. La fe no eliminó la sequía alrededor. Transformó su alacena, y lo que es más profundo, transformó su corazón de víctima en canal de provisión. La confianza abrió un camino de esperanza donde antes solo había desesperación final. Pero Clara no se detuvo allí. Le habló de José, el soñador. Vendido como esclavo por sus hermanos, acusado falsamente y olvidado en una cárcel egipcia. Cada paso, una calamidad. Sin embargo, el relato bíblico insiste una y otra vez: Jehová estaba con José. No lo libró inmediatamente del pozo, de la esclavitud, de la cárcel. Lo sostuvo dentro de ellos. La fe de José no eliminó los años de injusticia, pero transformó su mirada, dejó de verse como víctima de los hombres y se entendió como instrumento en las manos de Dios para salvar a su pueblo. La confianza abrió un camino de propósito donde antes solo había ruinas de resentimiento. Y entonces, Elías entendió el patrón, el hilo dorado que tejía todas estas historias: la fe no es un escudo contra el problema, es un lente para ver el problema de otra manera. Es lo que Jesús les mostró a sus discípulos ante el ciego de nacimiento. Ellos preguntaron con lógica limitada: ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Jesús rompió el esquema: no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. El problema no era un castigo, era un escenario para la gloria. Un escenario imposible para la medicina de la época, pero posible para aquel que modela el barro de nuestra debilidad y lo convierte en vista. El mensaje aquí es vital: Dios no siempre cambia tu circunstancia, primero busca cambiar tu perspectiva desde dentro de ella. La confianza no te saca del horno de fuego, se pone a caminar a tu lado dentro de él, como lo hizo con Sadrac, Mesac y Abed-Negó. Ellos no fueron liberados de las llamas, sino en las llamas. Y el rey Nabucodonosor, al verlo, no exclamó: «¡Qué Dios más fuerte para sacarlos!», sino: «Bendito sea el Dios de ellos, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él». El milagro mayor no fue la piel intacta, fue la fe que prefirió el fuego antes que traicionar su confianza. Al salir de casa de Clara, Elías llevaba consigo algo más pesado y más ligero a la vez: el peso glorioso de la evidencia. No eran teorías. Eran relatos con olor a harina, a cárcel húmeda, a fuego y a barro. Eran historias que le gritaban en silencio: «Es posible». Otros lo hicieron. No fueron superhombres. Fueron personas que, en su punto de quiebre, eligieron creer que la mano que sostiene las estrellas también podía sostenerlos a ellos. Por eso, cuando regresó a su propia batalla, ya no veía solo una reestructuración empresarial.
veía un escenario. Un territorio donde la obra de Dios podía manifestarse. La confianza no había abierto un camino fuera del problema, sino un camino a través de él. Un camino pavimentado con las historias de todos los que, antes que él, habían caminado sobre las aguas de su propio miedo, sostenidos por la misma promesa. Tu historia, ahora, es el siguiente eslabón en esa cadena de testigos. El miedo te dice que eres el primero en enfrentar algo así. La fe te susurra que eres el último de una larga fila de victoriosos por confianza. Y eso, cambia todo. Después del testimonio, viene el terreno. Después de la inspiración, la transpiración. Porque la fe que brilla en los relatos épicos no nació en el día de la batalla, sino en los 1000 días silenciosos que la precedieron. Es una planta que no crece por gritarle, sino por regarla a diario, bajo el sol y la lluvia de lo cotidiano. Porque la fe que se construye día a día. Elías lo estaba descubriendo. La visita a su tía Clara le había dado alas, pero al regresar a su rutina, se encontró de nuevo con la misma mente, los mismos hábitos de preocupación, los mismos viejos surcos por donde corría su ansiedad. Comprendió entonces una verdad humilde: la confianza no es un destino al que se llega, sino un músculo que se fortalece con el uso constante. No nace perfecta, como no nace perfecto el árbol, crece anillo a anillo. Una mañana, intentando orar, se sintió torpe. Las palabras le sonaban huecas, y su mente divagaba hacia la lista de pendientes. En su frustración, recordó la petición más humana y hermosa de los discípulos: Señor, aumenta nuestra fe. No le pidieron milagros espectaculares. Pidieron el crecimiento de la capacidad de confiar. Y la respuesta de Jesús fue reveladora. No les dio un tratado místico. Les habló de lo pequeño y constante: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. La fe no se mide por su tamaño inicial, sino por su potencial de crecimiento. Y crece como la semilla más pequeña, en lo escondido, en la tierra buena de los hábitos diarios, rompiendo su cáscara con paciencia. Elías comenzó, entonces, a construir su fe no con gestos heroicos, sino con rituales diminutos. 1 minuto de silencio consciente al despertar, antes de revisar el teléfono. Una lectura corta de los Salmos, no para estudiar, sino para escuchar la voz de otros que también dudaron y creyeron. Eran como los pequeños óbolos de la viuda en el templo, que a los ojos de Jesús tenían más valor que las grandes donaciones de los ricos, porque eran todo el sustento de su confianza. Ella no dio de lo que le sobraba, dio su dependencia misma. Jesús, el maestro de lo cotidiano, modeló esto con una claridad que transforma lo mundano en sagrado. Los evangelios nos lo muestran una y otra vez retirándose a lugares solitarios para orar. No era un escape. Era la conexión con la fuente. Su poder público fluía de su intimidad privada. Así, Elías aprendió que el lugar solitario podía ser el trayecto en auto, la cola del supermercado, un banco en el parque. Espacios donde, en vez de llenar el vacío con más ruido, elegía un versículo para meditar o simplemente respirar conscientemente, recordando que, en él vivimos, nos movemos y somos. Y aquí llegamos al mensaje disruptivo, necesario en nuestra cultura de gratificación instantánea: la fe no es un don que se recibe completo, es una disciplina que se cultiva en lo aburrido. No sentirás emoción espiritual todos los días. Muchos días será un acto de la voluntad, tan práctico como cepillarse los dientes. Se trata de mostrarle a Dios, con la fidelidad de lo pequeño,
que estás en serio. Como el siervo fiel de las parábolas, al que el Señor dijo, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. La fidelidad en lo poco, el dominio de un pensamiento de ansiedad, la elección de la gratitud frente a la queja, el silencio de 5 minutos, es el entrenamiento para la confianza en lo mucho. Elías notó cambios. Lentos, casi imperceptibles. Un día, frente a una mala noticia, en vez de que su mente entrara en espiral, tomó una respiración profunda y, casi por reflejo, murmuró, Jesús. Era la semilla de mostaza germinando. No había removido montañas, pero había impedido que una montaña de pánico se levantara en su pecho. Su fe se estaba construyendo ladrillo a ladrillo, momento a momento, en el taller silencioso del corazón. La oración dejó de ser un monólogo de peticiones para convertirse, a veces, en un simple estar. Como el apóstol Pablo, que exhortaba, orad sin cesar. No significa hablar sin parar, sino vivir en una actitud de conexión constante, donde cada tarea, por mundana que sea, puede ser un susurro de entrega. La fe se construye en ese tejido continuo, no solo en los grandes momentos de devoción. Así, día a día, la fe deja de ser un concepto religioso y se convierte en un ecosistema interior. Donde antes había el desierto de la preocupación, ahora hay un pequeño huerto regado por hábitos de silencio, reflexión y escucha. No está libre de malas hierbas, pero la tierra está viva y fértil. Este es el trabajo callado que ningún testimonio épico puede reemplazar. Es el arte de ser jardinero de tu propia alma, confiando en que el Creador del sol y la lluvia hará crecer lo que tú, con manos temblorosas, siembras en lo secreto. Que hoy encuentres en lo pequeño, en lo rutinario, en el espacio entre dos respiraciones, el lugar sagrado donde tu fe echa raíces para la tormenta de mañana. Existe un instante, un punto de inflexión en el alma, donde la fe deja de ser solo una creencia y se convierte en una nueva forma de ver. Es el momento en que los ojos, entrenados por años para buscar amenazas, aprenden a detectar primero los destellos de gracia. No es un optimismo ingenuo. Es un acto de rebelión espiritual, agradecer antes de entender. Entramos en algo transformador, cambiar la mirada, agradecer antes de entender. Para Elías, la construcción diaria de su fe lo había llevado a un umbral. Los hábitos estaban ahí, el silencio, la lectura, la oración. Pero una niebla de anticipación ansiosa aún cubría su futuro laboral. Hasta que una tarde, caminando a casa bajo una lluvia fina, sucedió algo pequeño. Al esquivar un charco, levantó la vista y vio, atrapada en una telaraña entre una rama y una farola, una gota de agua. La lluvia, que para él era solo un inconveniente, sostenía en ese instante un diamante líquido que refractaba toda la luz de la calle. Y sin pensarlo, sus labios murmuraron, gracias. No le agradecía a la lluvia. Era un agradecimiento que surgía de un lugar más hondo, dirigido al autor de la belleza escondida. En ese instante, recordó una de las acciones más radicales de Jesús. Ante una multitud hambrienta, con solo 5 panes y 2 peces, símbolos de lo insuficiente, el texto dice claramente, tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, los bendijo. Jesús no bendijo la comida después de la multiplicación. Dio gracias antes del milagro. Agradeció por lo poco, confiando en que sería mucho. La gratitud no fue la recompensa por la abundancia, sino el canal para que ésta fluyera. Elías comprendió entonces la herramienta poderosa que tenía a mano. La ansiedad nace de fijar la mirada en lo que falta, en lo que podría salir mal.
La gratitud desplaza el foco hacia lo que está presente, por pequeño que sea, un respiro, un rayo de sol, un vaso de agua, la fidelidad de un amigo. No se trata de negar el dolor, Jesús lloró ante la tumba de Lázaro, sino de reconocer que el dolor no tiene la última palabra. Como el apóstol Pablo, que desde una prisión escribió, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Nota el orden, acción de gracias junto con la petición. Es agradecer por quien está escuchando, antes de recibir la respuesta. Y aquí llega el mensaje disruptivo, que desarma nuestro orgullo más profundo. Agradecer en medio del caos no es un acto de sumisión a la circunstancia, que es un acto de soberanía sobre ella. Es reclamar que, aunque no controle la tormenta, controlo donde clavo el ancla de mi atención. Es lo que hizo Job, quien, después de perderlo todo, no maldijo a Dios, sino que dijo, Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. La gratitud no negaba su devastación, la trascendía, afirmando que Dios seguía siendo digno de confianza incluso desde las cenizas. Elías comenzó un experimento diario. Cada noche, anotaba 3 cosas concretas por las que daba gracias. No eran grandes triunfos. El día que recibió la noticia de la reestructuración, escribió, 1. Por el café caliente que me preparó mi vecino. 2. Por la palabra de aliento de mi hijo. 3. Por la fuerza para no desmoronarme. Estaba practicando lo que David hacía en los Salmos, clamar desde el abismo, hasta cuando, oh Señor, y, en el mismo aliento, declarar, pero yo confío en tu misericordia. La gratitud era el puente entre el clamor y la confianza. Jesús encarnó este principio hasta la última cena. Sabiendo la traición y la cruz que le esperaban, tomó el pan, y habiendo dado gracias, lo partió. La gratitud fue el lubricante que permitió que su sacrificio fluyera del amor, no del resentimiento. Agradeció por el pan que simbolizaba su cuerpo quebrantado. Eso es agradecer antes de entender, en su expresión más sublime. Para Elías, este cambio de mirada comenzó a romper el ciclo de la ansiedad. Al buscar activamente señales de cuidado, el amigo que llamó, casualmente, el pasaje bíblico que parecía hablar directamente a su situación, su mente se entrenó para detectar la provisión en tiempo real. Dejó de ver la vida como una serie de problemas a resolver, y comenzó a verla como un campo donde la bondad de Dios ya estaba sembrada, esperando ser reconocida. Como los 10 leprosos que Jesús sanó, solo uno, al verse curado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y Jesús preguntó, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Dónde están los otros? La gratitud es la que completa el círculo del milagro, transformando un beneficio en una relación. Así, la gratitud se revela no como un sentimiento, sino como una decisión profética. Es declarar que el Creador del universo es bueno, antes de que las circunstancias lo demuestren. Es elegir ver el maná en el desierto, aunque prefiriéramos las cebollas de Egipto. Es la fe hecha vista. Hoy, en medio de tu dificultad, ¿puedes encontrar una gota de agua atrapada en una telaraña? Un momento de paz, un recuerdo amoroso, la simple certeza de estar respirando. Agradécelo. Porque en ese acto, estás cambiando tu mirada. Y al cambiar tu mirada, estás invitando al milagro a que se revele no al final del camino, sino en cada paso del camino. Llega un punto en el camino donde la fe debe bajar de la montaña de la inspiración y caminar por el valle de las decisiones. Donde lo que se cree en el silencio debe vestirse con las acciones del día.
Porque la confianza que no se encarna, es como un susurro ahogado por el viento. Es en la alineación entre lo que se profesa y lo que se vive donde la fe deja de ser un consuelo y se convierte en una fuerza que modela la realidad. Entramos en el punto definitivo, vivir alineados, no solo creyendo. Para Elías, el viaje había sido profundo, del ruido al susurro, de la lógica a la promesa, de la emoción a la decisión, del control a la entrega. Había cultivado hábitos y entrenado su mirada en la gratitud. Pero ahora, en el ámbito concreto de su trabajo, se presentaba la prueba de fuego. La reestructuración de la empresa avanzaba, y con ella, la tentación de la supervivencia a cualquier costo. Un colega le propuso una estrategia dudosa para salvaguardar su puesto, una pequeña travesura ética que nadie notaría. Es la ley de la jungla, le dijo. Y en ese instante, toda la fe de Elías dejó de ser un sentimiento y se convirtió en un umbral. Recordó entonces las palabras más duras y claras de Jesús: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Palabras que perforan toda religiosidad superficial. Porque es posible creer en Dios y vivir como si Él no existiera. La verdadera fe es verbo. Es lo que Santiago, con contundencia pastoral, expresó: la fe, si no tiene obras, está muerta. Pero no se refería a obras para ganar el favor de Dios, sino obras que demuestran que ya se confía en Él. Como cuando Abraham, creyendo la promesa de un hijo, partió hacia lo desconocido. Su creencia no fue un pensamiento, fue un éxodo. Elías entendió que su partida no sería geográfica. Sería moral. Decir no a la propuesta deshonesta era una acción concreta que gritaba: creo que mi futuro no depende de este arreglo, sino de la fidelidad de Dios. Era la encarnación del Salmo: fíate de Jehová y haz el bien, que habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Cultivar la fidelidad. No solo sentirla. Plantarla en la tierra árida de una oficina corporativa y regarla con la elección incómoda. Y aquí, la narrativa bíblica ofrece un contraste brutal. La historia del joven rico que pregunta a Jesús: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le cita los mandamientos, y el joven responde: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Creía. Pero entonces Jesús le da una acción que revelaría en qué o en quién confiaba realmente: vende todo lo que tienes, y dalo a los pobres, y ven, sígueme. El joven se fue triste, porque sus bienes eran donde realmente habitaba su confianza. Sus creencias eran ortodoxas, pero su vida no estaba alineada con el desprendimiento que la fe verdadera exige. No fue condenado por su riqueza, sino por su incapacidad de actuar conforme a una verdad mayor. El mensaje disruptivo es este: tu seguridad es tu Dios. Si tu seguridad está en tu cuenta bancaria, actuarás para protegerla por encima de todo. Si tu seguridad está en el carácter de Dios, actuarás con integridad, aunque parezca que pierdes. La alineación es el sacrificio vivo que prueba en quién confías. Para Elías, la acción fue simple y costosa. Rechazó la propuesta de su colega. No lo hizo con superioridad moral, sino con una humildad temblorosa. No puedo, dijo. Creo que hay otro camino para mí. Esa noche, la paz que sintió no fue la de un triunfo laboral. Fue la paz más profunda, la coherencia. Había cerrado la brecha entre su oración y su práctica. Era como Nehemías, que ante la burla y la amenaza de sus enemigos mientras reconstruía el muro, declaró: yo estoy haciendo una gran obra y no puedo descender. La fe te da una gran obra que hacer,
la obra de ser fiel, y no te permite descender a los atajos que el miedo propone. Jesús pintó esta verdad con una imagen imborrable. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. La casa es tu vida. La roca no es escuchar, sino hacer. La lluvia torrencial de las crisis viene igual para el prudente y el insensato. La diferencia no está en la tormenta, sino en lo que hay debajo de las acciones diarias, está construido sobre la conveniencia, o sobre la obediencia confiada. Vivir alineado, entonces, es la fe hecha tangible. Es José rechazando el avance de la esposa de Potifar, prefiriendo la cárcel al pecado, porque, ¿cómo, pues, haría yo este grande mal, y pecaría contra Dios? Su confianza en la mirada de Dios era más real que la mirada de cualquier hombre o la comodidad de cualquier situación. Elías no supo si mantendría su trabajo. Pero supo algo más importante, había mantenido su alma. Había demostrado, en el campo de batalla de lo cotidiano, que su creo tenía manos y pies. Que la confianza no es pasiva, sino activamente obediente. Esta es la fe que transforma no solo corazones, sino culturas. Porque cada acto de integridad, de bondad firme, de justicia silenciosa, es un ladrillo en el muro del reino de Dios. Es decirle al mundo, sin necesidad de palabras, creo, aunque no vea el resultado aún. Y actúo como si la promesa ya fuera real. Que hoy, en tu valle de decisiones, encuentres la fuerza no solo de creer, sino de construir. De poner tu vida en la línea, sabiendo que la línea fue trazada primero por aquel que confió en el Padre hasta la cruz, y que por esa obediencia activa, nos mostró el camino. Aún la fe más valiente puede sentirse frágil cuando la noche es larga y el silencio, profundo. Porque en la batalla interior, el eco de nuestros propios pensamientos puede convertirse en un laberinto. Es entonces cuando descubrimos que Dios, en su sabiduría, no nos diseñó para ser fortalezas aisladas, sino piedras vivas de un santuario compartido. Que la fe, cuando se pronuncia en voz alta ante un testigo compasivo, deja de ser un concepto y se vuelve carne y consuelo. No caminar solo en la batalla interior. Elías había tomado su decisión ética. Había vivido alineado. Pero las consecuencias llegaron, su nombre estaba en la lista de posibles desvinculaciones. La paz de la coherencia era real, pero ahora compartía espacio con una soledad aguda. El miedo regresó, no como un torrente, sino como un goteo constante que amenazaba con socavar su confianza. Fue en esa tarde de incertidumbre cuando comprendió el límite de su fortaleza individual. Necesitaba, no un consejo, sino un amigo que ama en todo tiempo, y un hermano que nace para tiempo de angustia. Sin planearlo, fue a la pequeña iglesia a la que asistía esporádicamente. No fue al culto, sino a la sala de café vacía. Allí lo encontró Samuel, el anciano portero, hombre de pocas palabras y mirada profunda. «Te veo cargando algo pesado», dijo, sin preguntar. Y Elías, para su sorpresa, comenzó a hablar. No de teología, sino de miedo. De la posibilidad del desempleo, de la vergüenza, de la duda que susurraba, ¿valió la pena ser íntegro? Samuel no ofreció soluciones. Simplemente asintió, y luego contó su propia historia, la de haber perdido una cosecha entera por una helada, y cómo fue la comunidad de fe la que, con paciencia y bolsas de alimento, sostuvo a su familia hasta la nueva siembra. Nadie pudo detener el hielo, dijo. Pero tampoco nadie nos dejó congelarnos en el dolor. En ese acto simple de compartir una vulnerabilidad,
Elías experimentó la encarnación de un principio divino. Jesús, el Hijo de Dios, no eligió un ministerio en solitario. Formó una comunidad imperfecta de 12. Los envió de 2 en 2. Les dijo, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. La presencia de Cristo se manifiesta de una manera única en el tejido de la comunión. No es que esté ausente en la soledad, sino que en la comunión se hace tangible a través de la mirada, la palabra y el silencio del otro. La Escritura es insistente: sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Sobrellevar. No resolver mágicamente. Caminar junto a, bajo el mismo yugo. Como cuando bajaron a un paralítico ante Jesús entre 4 amigos, y el Evangelio dice, al ver Jesús la fe de ellos. Fue la fe comunitaria, arriesgada, colaborativa, la que abrió el techo y atrajo la mirada sanadora del Maestro. La fe se fortalece cuando se convierte en un verbo plural. He aquí el mensaje disruptivo: en una era de espiritualidad individualista, tu fe personal es necesaria, pero no es suficiente. Dios nos salva individualmente, pero nos santifica comunitariamente. El enemigo más feroz de tu paz no es la crisis, es el aislamiento. Porque en la soledad, las distorsiones crecen, que en la comunidad, se confrontan con la gracia. El apóstol Pedro lo sabía bien cuando advirtió: vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Un león caza a la presa separada del rebaño. La comunidad es el rebaño que, con su simple presencia fiel, disuade al depredador de la desesperación. Elías comenzó a asistir a un pequeño grupo de estudio. No era perfecto. Había diferencias, silencios incómodos, personas heridas. Pero era real. Allí escuchó a una mujer agradecer por haber superado un cáncer, y a un joven confesar su adicción en voz temblorosa. Vio cómo la fe se hacía carne en las luchas ajenas. Y cuando llegó su turno de hablar, diciendo, estoy asustado, no recibió juicio. Recibió un, yo he estado allí, y un, oremos por ti ahora. Eso era el cuerpo de Cristo en acción: si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Jesús, en su hora más oscura, en Getsemaní, llevó consigo a Pedro, Santiago y Juan. Les pidió: quedaos aquí y velad conmigo. No necesitaba que resolvieran nada, necesitaba su presencia humana en su agonía. Ellos fallaron, se durmieron. Pero el principio quedó establecido: hasta el Hijo de Dios buscó compañía en su batalla interior. ¿Cuánto más nosotros? Para Elías, ese tejido comunitario se convirtió en una red de seguridad. No era una muleta, sino un recordatorio vivo de que su historia era parte de una historia más grande. Como los israelitas en el desierto, cuando Amalek los atacó. Mientras Josué luchaba en el valle, Moisés, Aarón y Hur subían a la colina. Y sucedía que cuando alzaba Moisés sus manos, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba sus manos, prevalecía Amalek. Pero Moisés se cansaba. Entonces, Aarón y Hur sostuvieron sus manos, una a cada lado, hasta la puesta del sol. La victoria no fue solo de Moisés o de Josué, fue de un pueblo que se sostuvo mutuamente. La comunidad sostiene tus manos cansadas de orar, de creer, de resistir. Así, la fe deja de ser una llama solitaria y vulnerable. Se convierte en un fuego compartido que calienta más, ilumina más y resiste mejor el viento. No caminar solo no es un signo de debilidad, que es la sabiduría humilde de quien acepta que fue diseñado para él, nosotros.
busca tú a Aarón y tu Hur. Sé un Aarón y un Hur para alguien. Porque en este tejido de presencia fiel, el susurro de Dios a menudo toma la voz de un amigo, el consuelo de un hermano, y la memoria colectiva de un pueblo que nunca ha sido abandonado. Que hoy tengas el valor de abrir tu mano y tu historia, y permitas que la fe compartida te recuerde, no estás solo. Nunca lo has estado. Y así llegamos al umbral final, al espacio sagrado entre lo sembrado y lo cosechado. A ese lugar donde el alma, ya no gritando, pero aún suspirando, aprende el arte más difícil, el arte de esperar. No con la ansiedad del que mira el reloj, sino con la expectativa del que confía en el ciclo de las estaciones. Porque la fe, al final, no es un atajo para escapar del tiempo, sino la sabiduría para santificarlo. Esperar sin desesperar. Elías atravesó la puerta. La empresa hizo oficial su desvinculación. No hubo un milagro de último minuto que salvara su puesto. Y sin embargo, ocurrió el milagro más silencioso, no se desmoronó. La red de comunidad lo sostuvo, sus hábitos diarios lo anclaron, su gratitud lo orientó. Pero ahora se encontraba en una estación inesperada de su vida, el desierto de la espera. Los currículums enviados al vacío, los días con una estructura nueva y frágil, la pregunta social constante, ¿y ahora qué harás? La tentación era desesperar, creer que Dios se había olvidado de él. Pero en ese silencio amplificado, una verdad antigua comenzó a germinar, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, y no se cansarán, caminarán, y no se fatigarán. Una tarde, visitando a su tía Clara, ella le mostró el viejo grano de trigo de su caja de recuerdos. Dijo, no es un recuerdo triste. Es un memorial. Me recuerda que el grano, para dar fruto, tiene que morir primero. Tiene que esperar bajo la tierra, en la oscuridad que parece un final, hasta que la vida oculta en él rompa la cáscara y busque la luz. Elías entendió. Su temporada de espera no era un vacío, era una siembra. Como Jesús dijo claramente, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Elías estaba en ese proceso de morir a una identidad, a una seguridad antigua, para que algo nuevo, que aún no podía ver, pudiera nacer. La Biblia está tejida con historias de espera activa. Abraham esperó 25 años la promesa de un hijo. José esperó 13 años entre la esclavitud y la prisión antes de ser levantado para salvar a su pueblo. El pueblo de Israel esperó 40 años en el desierto antes de entrar a la tierra prometida. En cada caso, el periodo de espera no fue un castigo, fue una preparación. Un tiempo donde Dios moldeaba el carácter, enseñaba dependencia y desarraigaba la esclavitud interior. El desierto no era para matarlos, era para que muriera el esclavo que llevaban dentro, y naciera el pueblo libre. He aquí el mensaje disruptivo: en una cultura de gratificación instantánea, los tiempos de espera no son fallas del plan de Dios, son el plan mismo. Son el taller donde Él, el divino artesano, talla paciencia en lugar de ansiedad, resistencia en lugar de fragilidad, y una fe que ve más allá de lo inmediato. Como el salmista que cantaba desde el pozo de la espera, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. Esperar pacientemente no es inmovilidad, que es una postura activa del corazón que confía en el movimiento silencioso de Dios bajo la tierra. Jesús mismo santificó la espera. 30 años de vida oculta en Nazaret, preparando, obedeciendo, creciendo. 3 días en la tumba, el silencio más absoluto,
mientras los discípulos desesperaban. Pero ese silencio no era ausencia, que era el grano de trigo en la oscuridad de la tierra, partiéndose para dar lugar a la resurrección. Por eso, a sus discípulos les dijo antes de partir: pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Les pidió que esperaran en Jerusalén. La promesa más grande necesitó de un tiempo de espera expectante. Para Elías, esto se tradujo en una nueva disciplina. Dejó de contar los días de desempleo y comenzó a buscar qué se estaba cultivando en él. En el silencio, redescubrió su amor por tallar la madera, un don olvidado. Ofreció ayudar en un taller de carpintería comunitaria. No era un empleo, era un propósito pequeño y significativo. Estaba, sin saberlo, construyendo el arca para un futuro que aún no llovía, como Noé, quien, por la fe, preparó el arca, mientras el mundo vivía ignorante. La espera fiel es construir el arca, aunque el cielo esté despejado. La espera que no desespera es la que sabe que Dios actúa tanto en el kairos, el tiempo oportuno, como en el cronos, el tiempo secuencial que debemos habitar con fe. Es la espera de la viuda que sigue golpeando la puerta del juez injusto, no por desesperación, sino por tenaz confianza. Es la parábola vivida. Así, Elías comprendió que este capítulo no era un final, sino un cruce. La formación del carácter, la fortaleza de la fe comunitaria, la paz de la alineación, todo se estaba consolidando en la espera. Lo que parecía un desierto era en realidad el campo de siembra de su próxima cosecha. No sabía cuándo llegaría, pero sabía quién la traería. Y una mañana, sin fanfarria, llegó un correo. No de una gran empresa, sino de una pequeña organización sin fines de lucro que necesitaba a alguien con su experiencia administrativa y con habilidades de carpintería para un proyecto comunitario. Era un camino que su lógica antigua nunca habría trazado. Era el fruto de la semilla que había muerto. El cierre no es, y vivieron felices para siempre. Es la promesa de que, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La espera es la herramienta de esa perfección. Por tanto, si hoy estás en el desierto de la espera, recuerda, no estás siendo castigado, estés siendo preparado. No estás en una cola, estás en un taller. El silencioso no está inactivo, está obrando en lo profundo, rompiendo cáscaras, afinando herramientas, fortaleciendo raíces. Espera sin desesperar. Porque la espera misma, cuando se abraza con fe, se convierte en la cuna donde nace la visión de Dios para tu vida. Gracias por quedarte viendo esta historia hasta el final. Eso ya dice mucho de ti. Si este video te ayudó, comenta qué parte te ha gustado más, dale like. Y suscríbete al canal si quieres seguir recibiendo contenido que nutra tu alma. Hay más mensajes que pueden acompañarte justo donde estás. Y nos vemos en el próximo video.